Entonces, haciendo un repaso así supremamente rápido, digamos que yo tengo acá un segmento de recta o digamos segmento de recta R1, R mayúscula 1, y yo me voy a inventar la siguiente apertura, la cual va a estar dada por A o B. Entonces, este ángulo que está aquí de elevación, lo vamos a llamar de esa forma. Nosotros vamos a decir que ese ángulo se mide de manera positiva, ese es un ángulo positivo. Al segmento de recta OA lo vamos a llamar lado inicial, el segmento de recta OB lo vamos a llamar lado terminal. De manera parecida, si nosotros tenemos ahora digamos esta apertura A o B, el O se le llama vértice, entonces nosotros vamos a decir que este ángulo, cuando yo lo mido en sentido de las manecillas de reloj, ese ángulo lo vamos a medir de manera negativa. Existen diferentes formas de medir ángulos. Los ángulos los podemos medir en radianes o en grados. Entonces, por ejemplo, cuando uno tiene una circunferencia de radio 1, que vamos a trabajar con esa circunferencia muchísimo, y tenemos esta apertura teta acá, este ángulo teta que aparece aquí, nosotros diremos que la medida del ángulo está en radianes. Recordemos que de los cursos de trigonometría, este segmento que aparece aquí, esta longitud de acá, esto es lo que está aquí en verde, eso se llama arco. Y el arco lo vamos a definir como el radio de la circunferencia por el ángulo teta. Así se define el arco. Pero hay que tener cuidado porque este ángulo de aquí se mide en radianes, él no se mide en grados. Esto se tiene que medir en radianes, ¿por qué razón? Porque esta longitud de aquí tiene que medirse, digamos, en unas unidades de metros. Entonces, supongamos yo tengo un radio, este señor de aquí, un radio de 1 metro. Entonces, las unidades del arco también tienen que ser en metros, porque es una longitud de un arco. Entonces, esto que está acá no puede estar medido en grados, tiene que estar medido en radianes para que conserve esta longitud que está acá, estas unidades que están acá. Si a mí me dan el ángulo en grados, tengo que convertirlo a radianes. Ahora vamos a ver cómo se transforma de uno a otro, de grados a radianes y de radianes a grados. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nuestro segmento de recta, nuestra semirrecta, que en este caso coincide con el eje X, y aquí vamos a medir un cierto ángulo, el cual vamos a decir que es un radián. Ahora vamos a saber qué es un radián realmente. Por ejemplo, este segmento, esta longitud que está acá, esta longitud de arco, pues va a medir pi radianes. Esta longitud de arco de aquí va a medir pi medios radianes. Esta pequeña longitud de aquí va a medir 2 radianes. Fíjense en esto interesante. Fíjense que aquí esto mide pi radianes y esto mide pi medios radianes. Si nosotros pensamos en grados, esto mide 180 grados y esto mide 90 grados. Entonces fíjense que acá este pi radianes que aparece aquí no solamente me está midiendo la longitud de arco, sino que también me está diciendo cuántos grados son. Y esto ocurre porque pues el radio de la circunferencia es 1, la coincidencia que se presenta. Pero bueno, ¿cómo yo puedo pasar de radianes a grados y de grados a radianes? Pues la cuestión es muy sencilla. Nosotros vamos a definir 180 grados como pi radianes. Entonces yo puedo despejar los radianes de esta ecuación, el pi que está multiplicando lo paso a dividir y decimos que un radián son 180 grados dividido pi, entendiendo pi como aquel que es el número pi, es decir, 3,14, 15, 92, 65, etc. Que nosotros aproximamos como 3,1416. Y de la misma manera yo puedo, digamos, aquí despejar los grados. El 180 lo paso a dividir, 180 como número real. Entonces decimos que un grado son pi radianes dividido 180. Digamos que aquí tenemos un par de ejemplos. Este de aquí, este de acá. Me dicen transforme 60 grados en radianes. Entonces yo digo, bueno, como necesito eliminar los grados, llamémoslo así, entonces simplemente utilizo la definición de que pi radianes equivalen a 180 grados. Entonces, como yo necesito eliminar estos grados, pues pongo a dividir los grados acá abajo, teniendo en cuenta esta equivalencia que está acá. Por lo tanto, pues yo simplemente digo, listo, pi radianes sobre 180 grados, ¿qué hace? Pues que grados se va con grados, puedo simplificar, saco aquí, digamos, saco 60 arriba, saco 60 abajo, entonces me va a quedar
pi tercios radianes. Ya transformé de grados a radianes. Ahora, si a mí me dicen pi sextos radianes a grados, vuelvo y vengo a mi equivalencia de acá, pero ahora aquí hay que tener en cuenta otra cosa. Ahora yo necesito eliminar los radianes. Entonces, para eliminar los radianes tengo que dividir por radianes. Entonces, fíjense que acá, aquí lo pone como pi, pero realmente esto aquí son pi radianes. Entonces, este radianes que aparece aquí se divide con estos, se elimina con este radianes que aparece acá. Este pi que aparece aquí se divide con este pi que aparece acá. Los cancelo. Entonces me queda 180 dividido 6, que son 30 grados. Entonces fíjense que es algo muy parecido a lo que nosotros hacíamos en el colegio cuando íbamos a pasar de kilómetros a metros. Decíamos, bueno, yo tengo tantos kilómetros, lo necesito pasar a metros. Como kilómetros están en el numerador, necesito la relación entre kilómetros en metros, pero si yo tengo kilómetros acá arriba, entonces yo voy a decir, digamos aquí en mi factor, tengo que dividir por kilómetros para poderlos cancelar y que me queden metros. Pero ¿cuánto es un kilómetro? 1000 metros. Y ahí está. Entonces fíjense que es muy parecido acá, solamente que ahora vamos a utilizar nuestra equivalencia, que es esta de aquí. Ahora, fíjense que esto que nosotros hemos, los ángulos, cómo medirlos en radianes, cómo medirlos en grados, ahora lo vamos a aplicar a los triángulos y de manera particular a los triángulos rectángulos, es decir, triángulos en donde un ángulo de ellos es un ángulo recto, es decir, mide 90 grados. Entonces, si nosotros tenemos este triángulo que está acá, el cual es rectángulo porque uno de sus ángulos interiores mide 90 grados, y tenemos este ángulo θ definido acá, este ángulo lo puedo definir acá arriba también, pero coloquémoslo aquí abajo. Entonces vamos a decir lo siguiente: el lado que es opuesto al ángulo se va a llamar cateto opuesto, y el lado que está al ladito o adyacente al ángulo, vamos a decir que se llama cateto adyacente. Y este segmento que está aquí, que va a ser el lado más largo del triángulo y que es opuesto al ángulo recto, se va a llamar hipotenusa. Este triángulo recto que está aquí yo lo puedo inscribir en una circunferencia de radio 1, es decir, la hipotenusa siempre va a medir 1. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, ya empezamos como a imaginarnos qué va a pasar si nosotros vemos esta circunferencia de acá. Uno dice, wow, o sea que el triángulo, la hipotenusa yo la puedo mover, digamos, como aquí este segmento de recta lo paso para acá, esta semirrecta lo puedo tirar para acá y me queda esto. Esta de aquí la puedo mover acá arriba, o sea que me queda esta semirrecta acá. O esta semirrecta lo puedo girar un poquito en sentido contrario a las manecillas de reloj y me queda esto acá. Entonces esa hipotenusa siempre va a medir 1 y aquí es donde nosotros vamos a definir las relaciones trigonométricas. Circunferencia, yo inscribo este triángulo, pero no es inscribir el triángulo, o sea, meterlo acá, sino simplemente jugar con los puntos sobre la circunferencia. Y nosotros proyectamos sobre los ejes X y Y de tal manera que siempre vamos a formar este triángulo que está acá, siempre. Entonces supongamos que nosotros tenemos este punto con coordenadas X y Y. Entonces tenemos el radio, el cual mide 1, que así lo definimos. Ese radio de la circunferencia básicamente es la hipotenusa. Entonces si yo proyecto sobre el eje X, entonces voy a tener claramente pues mi cateto adyacente, que sería este, que tiene la misma longitud de X de acá, y este cateto que sería el opuesto pues va a tener la misma longitud que me da la coordenada acá. Y con respecto a esto nosotros definimos las relaciones trigonométricas que aparecen aquí abajo. Esto pues básicamente es lo que nosotros conocemos del colegio: el seno del ángulo, coseno del ángulo, es cateto adyacente sobre hipotenusa, y tangente del ángulo. Aquí hay que tener en cuenta algo: la tangente se define como el seno sobre el coseno, la razón entre ellos dos, la división entre ellos dos. Lo que pasa es que cuando uno divide las razones y al final de cuentas me queda cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y aquí hay que tener mucho cuidado con lo siguiente: aquí se definen las razones inversas, no las funciones inversas, son las razones inversas, es decir, cuando yo invierto estos señores que están acá, numerador con denominador. Entonces la relación o razón inversa al seno la vamos a llamar cosecante.
Entonces fíjense que la cosecante va a ser lo inverso de lo que está acá, va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto. De la misma manera, la razón inversa al coseno lo vamos a llamar secante, que va a ser igual a la hipotenusa sobre adyacente, lo opuesto que está aquí, y la cotangente va a ser la razón inversa a la tangente. Y se define como adyacente sobre opuesto, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y ahí está. Esto es lo que nosotros conocemos, digamos, a grosso modo de la trigonometría del colegio. Ahora se viene, digamos, la parte, bueno, las funciones trigonométricas, ¿qué pasa con ellas?